estamos transmitiendo aquí en nuestras redes sociales y me da mucho gusto saludar a Andrés Ruiz Maciel. Andrés, muchas gracias por estar aquí con nosotros para platicar sobre pensiones. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Gabriel? Al contrario, el gusto es mío. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes pues lo que hemos adquirido de conocimiento en el tema de pensiones en los últimos años. Así que a tus órdenes, Gabriel. Bueno, pues vamos a comenzar por el principio. Hay dos leyes, la ley 73 y la ley 97, si no me equivoco. Así es como se conocen. Todo esto nace de una modificación que hubo a la ley del Seguro Social en diciembre de 1995. Entró en vigor efectivamente a partir del 1 de julio de 1997, donde básicamente se hizo una modificación en las raíces, en los fundamentos del esquema de pensiones, y cambiamos de un sistema de reparto a un sistema de capitalización individual, en términos muy generales. Para aquellos que todavía tenemos derecho a la ley anterior, personas que trabajamos al menos un solo día al amparo de la ley anterior, pues tenemos un beneficio de un esquema de pensiones de contribución definida. Entonces, por ejemplo, si yo empecé a trabajar en el año, bueno, no a trabajar, ¿verdad? Sino que me inscribieron al Seguro Social, porque ahí es donde puede estar mucho la confusión. Cuando empezaste a trabajar no es lo mismo de cuándo naciste y al mismo tiempo a qué ley perteneces, ¿verdad? Y eso lo puedes ver, me imagino, que con el número de tu seguridad social. Principalmente con el número de seguridad social se puede identificar la fecha en la que en aquel entonces, pues el patrón dio de alta al trabajador, si es que este trabajador se dio de alta al IMSS por primera vez. Sin embargo, con el hecho de haber cotizado al menos un día con anterioridad al 1 de julio de 1997, pues somos acreedores o beneficiarios de la ley anterior. Muy bien, entonces quiere decir, por ejemplo, que si una persona pertenece a esta ley 73, tiene ciertos beneficios muy distintos a una persona que pertenece a la otra ley. Nada más para dejarlo claro, ¿a partir de cuándo empieza la nueva ley y hasta qué día una persona puede decir que pertenece a la ley 73? Ok, las personas que empezaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997, digamos por primera vez, ¿no? Que empezaron a cotizar para el IMSS derivado de una relación laboral a partir de julio de 1997 y hasta la fecha, pues ellos se regulan bajo la ley actual de la ley del Seguro Social, y entonces la forma en la que van a poder adquirir las diferentes pensiones son principalmente con base en el ahorro que se realiza en la cuenta individual que administran las AFORES, las mejor conocidas como AFORES. Para aquellas personas que ingresaron al sistema de seguridad social o cotizaron por primera vez al IMSS con anterioridad a esta fecha, es decir, al 1 de julio de 1997, tienen el derecho y la posibilidad de elegir el esquema de pensiones que más le convenga. Bien. La mayor parte de la gente que nos sigue en estas redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, pertenecen a la ley 73. Vimos una estadística y a la hora de diseñar esta entrevista me surgió esta decisión. Los que pertenecen a la siguiente ley, bueno, ya nos escribirán para plantear sus dudas. Si te parece bien, vamos a enfocarla en las personas que pertenecen a la ley 73 y que ya están ahorita por ahí de los años 48 hasta los 53, 54 años. ¿Cómo pueden empezar a diseñar su estrategia para su jubilación?
De acuerdo, pues empezaría comentando, Gabriel, que para aquellos que tuvimos la fortuna de estar cotizando en la ley anterior, la que hoy se denomina Ley 73, pues estamos en una situación muy favorable, porque como comentaba al inicio de la plática, pues las pensiones que se preveían en esa ley son pensiones de contribución definida. ¿Qué significa esto? Que el beneficio está en función a el cumplimiento de ciertos requisitos, como lo platicaremos más adelante, ¿no? Y para los otros, o para las personas, digamos, de la generación nueva, pues simplemente la pensión está en función de su ahorro en la cuenta individual. Pero regresándonos al esquema de la ley anterior, sí, en efecto, es importante, sobre todo para las personas que están acercándose a los 60 años, es decir, la edad a partir de la cual la ley prevé ya el inicio del derecho para una pensión por edad. Es importante conocer que en la ley anterior hay 3 elementos que son fundamentales para obtener una pensión, digamos, de altos ingresos, que sería el objetivo de todos nosotros, ¿no? El primero de ellos es un requisito que tiene que ver con la edad. A partir de los 60 años ya podemos adquirir el derecho a la pensión, como comentaba. Sin embargo, en la medida en la que vamos solicitando la pensión a partir de los 60, por cada año que se va cumpliendo, el porcentaje de pensión es mucho mayor, así hasta llegar a los 65. Entonces, digamos que ese es el primer elemento que debemos de considerar hablando de una pensión por edad, hablando de una coloquialmente llamada jubilación, aunque no lo prevé la ley del Seguro Social, pero conceptualmente la jubilación es igual a la pensión por edad. Los otros 2 elementos son aquellos que nos permiten incrementar o potenciar el importe de la pensión, y son el número de semanas de cotización que uno tiene, es decir, cuántos años cotizó para el IMSS. Entre un número mayor de cotizaciones tengamos, pues mayor va a ser el importe de la pensión. Y hablo mayor a partir de las 1,500 semanas, que son como 30 años de cotización en adelante, ¿no? A nosotros nos ha tocado trabajar con muchos casos de compañeros, de amigos, de familiares, cuyo importe de pensión lo hemos podido llevar hasta niveles de 70,000 pesos, ¿no? Y estamos hablando de 1,800, 1,900 semanas de cotización, o sea, casi 40 años, lo que nos permite pues tener este beneficio. Y el tercero y último requisito es el cuidar que en los últimos 5 años anteriores a la fecha en la que la persona se quiera pensionar, pues el salario sea el máximo, ¿no? Y esto lo podemos obtener de 2 formas. Lo podemos obtener ya sea porque tenemos un ingreso con un patrón por arriba o hasta inclusive de los 25 salarios o 25 o más, o a través de la modalidad que se llama modalidad 40, que no es más que la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, que es un derecho que prevé la ley del Seguro Social. No sé si hasta acá queda claro los requisitos y los 3 elementos que son los más importantes para obtener una pensión, Gabriel. Sí, fíjate que están llegando aquí algunas dudas. Hasta aquí vamos bien. Si quieres, puedes continuar en lo que yo escojo aquí alguna de las preguntas para poderte plantear quizá un caso específico. De acuerdo, Gabriel. Para poder, sobre todo hacer uso de la modalidad 40, hay muchos mitos y muchas leyendas urbanas que nos encontramos cuando empezamos a cuestionar o a preguntarnos sobre cómo debemos aplicar o cómo debemos solicitar esta modalidad 40. Y realmente es un trámite muy sencillo, es un trámite que se hace ante la subdelegación en donde corresponde mi clínica de adscripción del IMSS, es decir,
la que se encuentra cerca de mi domicilio, se elabora una solicitud en donde se tienen que especificar dos cosas, ¿no? Primero, a partir de cuándo la quiero contratar, y eso es porque la ley permite que a partir de la fecha de baja podamos nosotros pagar, inclusive en forma retroactiva, la modalidad 40 o la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Entonces, a partir del día siguiente a aquel en que yo fui dado de baja por mi patrón, tengo el derecho a poder solicitar esta modalidad 40 y con un salario igual o mayor al que yo tenía en ese momento. También existen algunas restricciones o limitantes que nos prevé la ley, y esto es básicamente que desde la fecha de baja hasta la fecha en la que yo quiero contratar esa modalidad 40, no hayan transcurrido más de 5 años. No sé si hasta acá estamos claros o Fíjate que tenemos alguna pregunta. claro, tenemos el caso de Raúl Hernández, dice: yo soy ley 73, nací en 1972, tengo un salario base de cotización de 313.97, 314 pesos, y tengo 890 semanas cotizadas. Es decir que esta persona cumple con las 500, todavía va a acumular de aquí a que tenga, por lo que entiendo, 55 años, o puede incluso esperarse más tiempo a los 52, 53 años, porque eso le va a ayudar a aumentar el porcentaje, por lo que entiendo. Sí, es bien importante saber cuáles son, digamos, estas ventajas que nos permite la ley. Yo resumiría que en el tema de cotizaciones o de semanas de cotización, antes de los 55 años, digamos que lo más importante es que coticemos y no importa tanto el salario, porque puede ser inclusive con un salario mínimo. Lo importante es tener constancia en estas cotizaciones, ya sea, como comentaba, a través de una relación laboral o, en su defecto, a través de la modalidad 40, ¿no? Sin embargo, a partir de los 55 años, es bien importante que esta cotización que se realice con el patrón o por la modalidad 40 se haga con un salario máximo, porque, como comentábamos al inicio, uno de los elementos más importantes para determinar la pensión con la cual nos vamos a retirar tiene que ver con el salario promedio de los últimos 5 años, ¿no? Entonces, si mi idea es pensionarme a los 60, yo debo de buscar que a partir de los 55 cotice al máximo salario posible, lo cual me va a aumentar significativamente mi importe de pensión. En el caso de Raúl, si bien tiene pocas semanas, sí tiene que buscar esa continuidad en las semanas hasta los 55 y subir al máximo posible los salarios de los 55 a los 60 para que ese importe de pensión que quiera obtener a esa edad se maximice. Es decir, dices, tiene pocas semanas, claro, comparado con otras personas que a su misma edad ya tienen muchas más semanas. Probablemente esta persona dejó de cotizar o puso su negocio propio un tiempo, etcétera. Entonces, por eso tiene estas prácticamente, nos está diciendo, casi 900 semanas, ¿no? Entonces, de aquí a los 55 años, quizá estará aumentando unas 250 semanas más. Unas 250 semanas más los 5 años que faltarían, ¿no? Para los 60, o sea, podemos llegar a niveles importantes de semanas de cotización que nos pueden dar una pensión, a lo mejor no al máximo de los 70,000, pero sí hablar entre unos 25 o 30,000 pesos. Ya, es decir, esta persona ya no puede tener, digamos, la idea o la ilusión de llegar a estos 70,000 pesos derivado de las pocas semanas que lleva más las que va a acumular, adicional a que él quiere jubilarse a los 60. Ahora, si él se espera, digamos, de los 55 y se quiere esperar a jubilarse
a los 62, 63, ¿podría aspirar a una pensión mayor? Sí, a partir de los 60 años se va incrementando la pensión por cada año. Un poco para que nos quede claro, la ley anterior, la ley 73 que platicamos, habla de un importe de pensión que se calcula con base en una edad de 65 años. Digamos que esa es la fórmula que prevé la ley. Por cada año anterior a esos 65 años, digamos que se descuenta un 5% del importe de esa pensión, de tal forma que si yo me pensiono a los 60, pues prácticamente estaré recibiendo el 75% del importe que podría recibir si me pensiono a los 65. Si yo me pensiono a los 61 años, recibiría el 80% de la pensión que pudiera recibir a los 65 años y así sucesivamente. Pero no quiero que se entristezca nuestro amigo Raúl. Sí hay posibilidad de llegar a pensiones de 70,000 pesos si nosotros pensamos en una edad de retiro mucho mayor, ¿no? Porque no necesariamente tenemos que pensionarnos a los 60, a los 61, a los 65. Realmente es una condición que en algunos otros países y a nivel mundial ya la esperanza de vida se habla de niveles de 70, 75 años para efectos de pensiones, ¿no? Hoy la esperanza de vida de los mexicanos hombres anda sobre los 83, 84, 85 años. Entonces, sí hay casos, por ejemplo, en donde personas hasta los 70 años continúan trabajando, continúan acumulando semanas de cotización y pues efectivamente con esa edad pues sumarían las 1,600, 1,700 semanas que comentábamos que te puede dar un importe de pensión interesante. Claro. Entonces, pensando, por ejemplo, que Raúl a los 55 logra, digamos, juntar cierto dinero o vender alguna propiedad para poder pagar el máximo de la modalidad 40, aún así, por el número de semanas no podría tener el máximo de la jubilación. En su caso, no, aunque hay esquemas en donde no necesariamente tendríamos que buscar recursos para poder pagar la modalidad 40. Hoy en día, y es el caso en donde estamos ahora colaborando, hay bancos en donde se ofrecen financiamientos muy baratos para poder pagar esta modalidad 40 y que no represente un gasto para los futuros pensionados, ¿no? Es decir, en el caso de Raúl o de cualquier persona, si quisiéramos estar cubriendo un importe de 25 UMAS, por ejemplo, para la modalidad 40, estaríamos hablando sobre 8,200 pesos mensuales, más o menos. Si no hubiese esa cantidad, podemos esperar a que se cumplan las edades sin descuidar estos 5 años que tenemos para poder pagar en forma retroactiva, acudir con su banco y con su banco tiene un producto que se llama Pensiona Plus, que inclusive lo podemos encontrar como pensionaplus.mx ahí en las redes, en internet, y ellos financian de forma retroactiva y sin ningún costo inicial, pues esta cantidad para poder incrementar la pensión de los futuros pensionados. Perfecto. Mira, tenemos el caso de Elena García, que ella es de 1970, tiene 805 semanas cotizadas y tiene un salario base de cotización de 220 pesos. Y ella nació en 1970. Ahí, pues bueno, ya le queda menos tiempo para cumplir los 60 años. Entonces, más o menos haciendo un esfuerzo en el mejor de los escenarios, ¿de cuánto podría tener una jubilación a los 60 años, por ejemplo? Mira, el problema sería, bueno, no el problema, sino lo que debiéramos buscar es poder incrementar estos 220 pesos
de salario en los últimos 5 años. Es decir, hoy con la fecha de nacimiento, estamos hablando de una edad más o menos de 53, 54 años, ¿no? Si mal, 53 años, de hecho, es lo que tendríamos en este momento, digo, dependiendo del mes del nacimiento. Yo continuaría cotizando hasta los 55 años y a partir de los 55 años buscar un crecimiento importante del salario de cotización, como lo comentábamos, y con estas semanas es muy probable que estaría la pensión sobre 20, 25 mil pesos. Hay que hacer el estudio muy claro, digo, son términos, son ejemplos muy, muy generales, pero lo que hemos identificado es que ya pensiones importantes las obtenemos a partir de las 1,500, 1,600 semanas, en donde prácticamente el crecer el salario al máximo tiene grandes beneficios para los futuros pensionados. Es decir, que una persona puede estar con el salario mínimo y si tiene muchas semanas cotizadas, eso le va a ayudar en gran medida. Digamos, juega más el número de semanas cotizadas que el mismo salario, siempre y cuando durante los últimos 5 años lo podamos llevar al máximo por medio, por ejemplo, de la modalidad 40. Esa es la fórmula. La fórmula es, yo antes de los 55 años debo de cotizar lo máximo posible. Y eso solamente se logra pues con esa constancia laboral o en su caso con la modalidad 40. Pero los últimos 5 años, y no solamente hablando de la edad de los 60, porque hoy muchos de los clientes que trabajamos nosotros, pues prácticamente 60 dicen, no, espérame, pues yo quiero trabajar todavía más. Entonces, la edad que estamos observando son 62, 63 años, donde la gente dice, no, ya a los 63 yo ya me voy, quiero disfrutar de mis nietos. Y en ese momento nos encontramos en un perfecto periodo, porque estaríamos hablando que a partir de los 58 años o 57 años, hacia los 62, es donde buscaríamos este crecimiento de salario para que, aunado al tema de la gran cantidad de semanas, tengamos pensiones máximas. Esa es la fórmula, como bien lo comentabas tú, Gabriel. Perfecto. Mira, hay un mito que he escuchado en algunas ocasiones, me estoy anticipando a llamarlo mito, porque mucha gente dice, no, es que se pueden comprar semanas y que, bueno, una persona, hay historias, ¿no? Una persona que tenía 700 semanas, compró otras 700 y entonces logró irse al máximo. ¿Qué tanto es cierto este tema de la compra de semanas? Mira, esto es algo, y bien lo comentas como un mito, nosotros lo hemos oído, los propios clientes nos los han comentado. Yo lo que les recomiendo siempre es irnos por un tema de legalidad. Yo la verdad desconozco si exista eso, sin embargo, si así fuera, pues es algo ilegal, porque al final el sistema de pensiones que prevé la ley considera pues los años que uno trabajó, considera los salarios que uno cotizó en los últimos 5 años, ¿no? Y no habría forma de si tú trabajaste, por ejemplo, en el primero de los casos, alrededor de 20 años, que pudieras estar acreditando más porque no existe eso, ¿no? Hay ofertas, hay ofrecimientos, hay despachos, hay inclusive juicios que hemos conocido en donde hacen esa solicitud. Sin embargo, estamos hablando de un patrimonio que nos va a durar toda la vida, literal. Una vez que nos pensionamos, hasta que uno fallezca, va a disfrutar ese beneficio. Y no solo en la persona, sino también en el esposo, esposa, cónyuge o pareja, ¿no? Entonces, yo creo que es mucho arriesgar un patrimonio futuro por una mala decisión que tomamos o que nos oferten, ¿no? Porque pues es de todas luces ilegal, Gabriel. Claro. Carlos Eduardo Leiva nos dice que cuál es el número ideal de semanas al llegar a los 55 años, cuál es el número ideal de semanas para poder tener
el máximo de pensión? Bueno, el máximo de pensión lo vamos a obtener, como decíamos, arriba de las 2,000 semanas, ¿no? Ujú. Estamos hablando ya de niveles de 60, 70,000 pesos. Si seguimos el ejemplo de Carlos, pues deberíamos estar sobre 1,700, 1,500, 1,600 semanas para que aprovechemos esos 5 años, incrementemos los salarios y tengamos un máximo de pensión. Pero el máximo son arriba de los 2,000 semanas, 40 años casi de trabajo, de cotizaciones ante el IMSS. Ahora, hay algo que también está paralelo a el dinero que podemos recibir cuando queramos dejar de trabajar, que es el tema de la Afore, que es el ahorro voluntario y el dinero que tenemos ahí en el fondo de vivienda, etcétera. Es decir, una persona, independientemente de las semanas cotizadas y todo eso, también recibe o va a recibir un dinero de su Afore. ¿Cómo funciona esto? Suponiendo una persona que nunca se le ocurrió el hacer depósitos en una cuenta o en su cuenta de su Afore, de estos depósitos de ahorro voluntario, ahí cómo funciona, cuánto recibiría una persona igual a los 60 años. Ok, esta es, digamos, este beneficio que se obtiene por esta combinación de las dos leyes, ¿no? Para aquellos que cotizamos desde antes. A partir de julio de 97, pues todas las cotizaciones que tienen que ver con el seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, por esta modificación de la ley, fueron canalizadas a las AFORES para que se invirtieran a través de las CIEFORES en instrumentos de deuda, ¿no? Digámoslo así. Y esto ha venido ocurriendo desde ese 1 de julio de 97, pues hasta el último día que coticemos para el IMSS, ¿no? El tener derecho a esta pensión bajo el régimen anterior o régimen 73 permite que todos los ahorros que tengamos en la cuenta individual relativos a la subcuenta de retiro, a la subcuenta de SAR 92, a la subcuenta de vivienda 92 y 97, al momento en el que el IMSS me otorga mi resolución de pensión, puedo acudir a la Afore y la Afore me dará entrega, digamos, de el dinero que se invirtió en la cuenta individual más los rendimientos que se obtuvieron durante todo este tiempo. Solo una parte que se denomina la subcuenta de cesantía y vejez son recursos que se van a gobierno federal precisamente para garantizar o ayudar al pago de mi pensión que tendré de manera vitalicia. Y aquí déjame comentarte algo importante de lo bondadoso que es la famosa modalidad 40. Cuando nosotros hacemos uso de este derecho, lo que estamos haciendo es pagar las cuotas que corresponden al seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como de invalidez y vida, ¿no? Pero como también estamos pagando estos recursos, pues ese dinero se va a la Afore, de tal forma que si yo al IMSS le pago por modalidad 40 400,000 pesos, digamos, ¿no? En este ejemplo, al momento en el que yo me pensione, la Afore me va a devolver, aparte de lo que ya está en la cuenta individual, el 20% de estos 400,000 pesos, ¿no? Entonces, realmente, pues es un ganar-ganar, si lo queremos llamar así, Te va a dar porque 80,000 pesos. O sea, tú estás nos van ahorrando. a dar 80,000 pesos adicionales del ahorro. Uh-huh. Y esta inversión que hicimos de modalidad 40, pues sirvió, como comentamos desde un inicio, para subir la pensión. Entonces, hay un gran beneficio también para el futuro pensionado. Fíjate que es algo que es la primera vez que lo escucho, Andrés, esto de que todo lo que tú aportes en la modalidad 40
a final de cuentas, por vía del Afore te van a devolver el 20%. La verdad, esta es una muy buena noticia. Pues es algo que sabemos las personas que estamos metidas de hace muchos años acá. Como te comentaba, nosotros acá en Consubanco no solamente vemos por nuestros clientes, sino por que obtengan una mejor pensión y cómo hacerlo de manera legal, legítima, a bajo costo, sin que represente un riesgo para todos nuestros clientes. Así que la verdad es que es algo que hemos aprendido y hacemos todos los días. Claro, es consubanco.com. El producto que tenemos en Consubanco se llama pensionaplus.mx. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Excelente. Pensionaplus.mx. Inclusive ahí en esta página hemos desarrollado calculadoras para que todos aquellos que quieran saber con cuánto se van a pensionar, pues puedan acceder a ellos, no se requiere ningún registro. Y ya si quieren algún estudio personalizado, pues podemos darle a detalle cuál es el beneficio que obtendrán ahorita y cuánto podrán obtener en un futuro. Claro, mira, voy a poner, tú no lo vas a ver, pero los que nos están acompañando en redes sociales sí lo van a ver. Lo estoy poniendo aquí arriba en la pantalla, pensionaplus.mx, y luego voy a poner tu WhatsApp, si es que me lo permites, ¿verdad? Por si alguien tiene pues la necesidad de hacerte alguna pregunta o incluso alguna asesoría ya más especializada. Si estás de acuerdo, lo ponemos también aquí. Sí, totalmente. De todas maneras, ahí en la página también tenemos el teléfono de atención a clientes, que es el 5590 20 4991. 5590 20 4991. 4991, que es el de Pensiona Plus. Pensiona Plus, ahí pueden llamar y serán atendidos por personal altamente calificado. Bueno, y tu WhatsApp nada más lo decimos así. Ya la puse en la pantalla también el teléfono de Pensiona. El WhatsApp de Andrés es 55-5405-9853. Desde que anunciamos esta entrevista, Andrés, dijimos que es exclusivo para el público de México, porque debo decirte que tenemos seguidores de toda Latinoamérica, tenemos seguidores del sur de los Estados Unidos, muchos compatriotas, pero también desde El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Argentina, Paraguay, Perú y bueno, también Brasil. Muchas veces nuestros amigos de Brasil, con tal de aprender español, pues ven aquí nuestros videos, pero me imagino que en el resto de Latinoamérica funciona muy parecido. De hecho, tengo entendido que el esquema chileno de las Afores fue importado aquí en México por ahí de los años 90, si no me equivoco. Sí, sirvió de base para todo el análisis que también tuve la oportunidad de participar ahí cuando trabajamos en el IMSS y en la CONSAR, en poder adecuar este esquema de pensiones, pues porque tiene sus particularidades. Pero en efecto, sabemos de la gran cobertura que tiene tu programa, Gabriel. Gracias. Te felicitamos. Y comentarles que no solamente es para, digamos, el territorio nacional, sino todos aquellos que hayan laborado bajo el esquema de seguridad social en México. Yo tengo muchos amigos extranjeros, sobre todo argentinos, que pues se acercan con nosotros precisamente porque en algún periodo trabajaron o cotizaron para una empresa mexicana y son beneficiarios de diversos derechos a los cuales también les ayudamos a obtener este beneficio, ¿no? Así que no es solo eso, sobre todo nuestros paisanos en Estados Unidos hacen gran uso de este beneficio, aunque estén en forma remota. Perfecto. Entonces, vamos a pensar una persona que cumple años el día 20 de abril, cumple sus 55 años el 20 de abril, el 21 de abril puede, ya vamos a suponer que también ya no está cotizando y entonces va a las oficinas del Seguro Social
y entonces dice, yo quiero la modalidad 40, o cuál sería el ABC en el momento de cumplir los 55 años? Sí, yo creo que lo primero que tenemos que considerar es quiénes califican o tienen derecho a contratar la modalidad 40, ¿no? Entonces decíamos, yo para poder contratar la modalidad 40, el único requisito que debo de cumplir, o más bien los dos requisitos que debo de cumplir son los siguientes. Que a la fecha en la que yo quiero dar de alta esta modalidad 40, no hayan transcurrido más de 5 años de la fecha en la que fui dado de baja por un patrón para poder hacer el pago de forma retroactiva, ¿no? Entonces, si yo hace un año que dejé de trabajar, pues claro que califico para poder contratar esta modalidad 40. Y el segundo requisito es algo más complejo, pero no es más que desde la fecha de baja que yo tuve con un patrón hacia atrás 5 años, haya cotizado al menos 52 semanas, lo que es equivalente a un año, ¿no? Es decir, de mi última baja hacia atrás, tenga al menos 52 semanas. Si yo cumplo estos dos requisitos, entonces sí puedo acudir a contratar la modalidad 40. ¿Qué debiera saber? ¿Hasta cuándo tengo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Con qué salario? ¿No? Y eso es bien importante que lo tengamos claro para que mi cálculo futuro de la pensión pues sea lo que estoy esperando y no me genere una inversión, digamos, no tan benéfica, ¿no? Porque cuando hay pocas semanas, es decir, las 500 semanas que habla la ley para una pensión mínima, pues ahí realmente es complicado, aunque sigamos cotizando en la modalidad 40, poder crecer la pensión, porque el requisito de semanas es muy pequeño. Entonces, no recomendamos nosotros hacer inversiones altas, ¿no? Pagando los salarios topes, porque no va a aumentar significativamente la pensión mínima que hoy prevé la ley del Seguro Social. Entonces, sí hay que acercarse para que nos hagan un estudio, que nos calculen cuánto nos tocaría y entonces ya tomar una decisión perfectamente racional. Claro, porque te puede salir más caro el caldo que las albóndigas, porque si tú durante 5 años estuviste pagando para el salario más alto, quizá a la hora de que ya empiezas a recibir el dinero, juntando en todos los años que te quedan, apenas si sales tablas. Entonces, esta sugerencia es fundamental, el que veas estos factores que juegan, que son las semanas cotizadas, y que hagas un cálculo a futuro de cuánto recibirías para que realmente sea un buen negocio. Así es. Y todo eso, Gabriel, lo pueden obtener de forma gratuita ahí en la página que nos hiciste favor de subir. O sea, ellos se pueden registrar, ingresar su información y les hacemos el cálculo sin ningún costo. Perfecto. Muy bien, Andrés. Pues, ¿qué pregunta no te he hecho que cuando termine la entrevista digas, ay, este Gabriel, ¿por qué no me preguntó esto que es fundamental, que es muy importante, y se le olvidó hacérmela? ¿Qué pregunta es así como de cajón que es muy importante que yo te haga? Échame la mano. No, de hecho, nos hiciste las preguntas correctas, Gabriel. Yo solamente sumaría algo que nuestros clientes nos preguntan mucho, que es ¿a qué edad es la que nosotros recomendamos que las personas se pensionen o jubilen, como se dice coloquialmente, ¿no? Y nosotros siempre les decimos que la edad depende de lo que uno quiera hacer, depende de si estamos o no estamos trabajando en ese momento, depende si me quiero ir con una pensión más alta o ya retirarme ahorita con una pensión más baja. Lo más importante, Gabriel, es que estemos bien claros de qué es lo que tengo que hacer 5 años antes para que al momento en el que llegue la fecha en la que yo calculé pensionarme, pues tenga el beneficio que obtuve, ¿no? Claro. Hoy en este mundo de pensiones hemos encontrado pues muchas malas gestorías, muchas malas prácticas, que una vez que se
cometen, digamos, es difícil repararlas. Entonces, como buenos mexicanos es una realidad que el tema de pensiones es algo que siempre dejamos al final, ¿no? Mi recomendación toda la vida ha sido, pues está bien que lo dejemos al final, pero no tanto, ¿no? Es decir, porque al cuarto para las 2 ya no vas a poder reaccionar con la misma rapidez y con el mismo beneficio. Pedirles a tu público que a partir de los 55 sí estemos ya previendo el qué va a pasar con mi salud, con mi pensión, ¿no? Porque cada vez que vamos siendo un poco más viejos, pues ya el cuerpo no responde igual, el trabajo no nos lo dan igual, ¿no? Aunque tengamos esas ganas. Entonces, siempre prever es muy bueno. Eso es lo que yo te podría comentar, Gabriel. Claro. Oye, por aquí nos dice Mario González que los pagos se tienen que hacer en una ventanilla, no se puede hacer una domiciliación de la modalidad 40. ¿Qué tan cierto es eso? Mira, hablando específicamente de la modalidad 40, tenemos dos formas de realizarla, como decíamos, a partir de la fecha de la contratación hacia atrás, ¿no? Considerando la fecha de baja, y ese pago se hace en ventanilla de un banco, ¿no? Y con unos formularios que nos da el propio instituto. Cuando nosotros contratamos la modalidad 40 recurrente, es decir, imagínense que la semana pasada me di de baja por un patrón y yo decido hoy darme de alta, a partir de hoy y hacia meses futuros, puedo estar pagando la modalidad 40 en forma recurrente. Eso lo hago a través de formularios que me da el IMSS para pago mensual, acudo al banco y lo pago, ¿no? Esos serían, digamos, los dos esquemas. Siempre tiene que ser hasta ahora en una institución bancaria, ¿no? Nos hemos encontrado casos en donde hay inclusive hasta gestores que lo medio hacen, pero está muy extraño, ¿no? Yo recomendaría siempre pago ahí en los bancos. Claro, muy bien. Perfecto, Andrés. Pues yo te agradezco mucho. Ojalá que esta no sea la última. Es la primera, pero no la última vez que nos encontramos. Ya te estoy comprometiendo por si llegan más preguntas, más dudas, de aquí a que termine la Semana Santa, la Pascua, por ahí. Voy a preguntarle al público qué otras cuestiones tienen, sobre todo también ahora los chavos que pertenecen a la otra modalidad que es la ley 97, también qué opciones tienen para que no se nos pongan tristes de decir, híjole, pues yo empecé a cotizar después y qué pueden hacer, qué opciones tienen. ¿Te parece bien? Totalmente de acuerdo, pues un placer para mí hablar del tema de pensiones es algo que me apasiona después de tantos años y el poder ayudar a las personas a potenciar su pensión o a prever su futuro, pues la verdad que es un gusto. Con mucho gusto esperamos las preguntas, esperamos la invitación y estaremos ahí contigo y con tu público, mi querido Gabriel. Claro que sí, te mando un abrazo, ahí estamos en contacto. Saludos Gracias. a todos, muchas gracias. Gracias, hasta luego. A ver, no te me vayas.